título del mensaje de hoy es Sobreviviendo tiempos difíciles. Sobreviviendo tiempos difíciles. La escritura en la que estaremos meditando es Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Ya les hicieron el favor de leerla a nuestra hermana Denise y nuestro hermano Javier. Pero vamos a leer nuevamente, aquí la tenemos, la vamos a tener en la pantalla para que la podamos leer. Hebreos 11, del 23 al 29. Dice así la palabra del Señor: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y que a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y nos sigue diciendo la siguiente: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar, se ahogaron. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia antes? Hoy en nuestros días no solamente es el hecho de haber leído la Biblia, esta historia, o haberla escuchado en la escuela dominical, o también aún hay películas acerca de este tema, ¿verdad? De Moisés, de cuando salió de Egipto con el pueblo de Israel y cómo Dios los liberó. Les hizo libres del yugo de Faraón, donde ellos eran esclavos. Ciertamente en Hebreos nos habla acerca de personas de fe, y una de esas personas de fe es Moisés. Nosotros que conocemos de la Biblia, muchas veces tenemos como héroes aquellas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios les usó en hacer cosas maravillosas y cosas grandes, ¿verdad? Yo en lo personal yo soy un admirador, por ejemplo, de Moisés. Otra persona que yo admiro bastante es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay tantas otras personas, el rey David, por ejemplo, la sabiduría de Salomón. Yo creo que algunos de ustedes tienen alguna persona en particular que ustedes admiran en la Biblia, ¿verdad? Y hay veces que pensamos y nos comparamos con ellos y decimos, qué lejos estoy de llegar como ser como esta persona en la Biblia, ¿verdad? Pensamos así, pero el autor de Hebreos dice que todos ellos fueron personas tal como usted y como yo. Dice, sujetos a pasiones humanas, igual que usted, igual que yo. En otras palabras, que el hecho de que si usted quisiera llegar a ser tan grande como Moisés, ¿sabe qué? Es posible. Si usted quisiera ser una persona también tal vez como Pablo, es posible. No importa quién sea su héroe en la Biblia, usted no se puede quedar corto, porque Dios nos da la oportunidad de hacer eso y aún más. Jesucristo, cuando estuvo predicando el evangelio a sus discípulos, les dijo, ustedes pueden hacer cosas que estas y aún mayores que estas si creen en mi nombre. Amén, amén. Y por eso estamos aquí, porque nosotros creemos en su nombre y creemos que a través de él podemos hacer cosas grandes. De tiempo en tiempo nosotros nos vemos a veces en tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de lucha. Igual pasó con Moisés. Desde que era bebé él estaba enfrentando la muerte, ¿verdad? ¿Cuál era la sentencia que tenía Moisés cuando nació? De morir. De morir. ¿Por qué? Porque el decreto de Faraón es que todos los niños tenían que morir, todos los niños varones de los israelitas tenían que morir. Y nos dice la palabra del Señor que sus padres tuvieron temor del Señor y ellos guardaron y escondieron a Moisés por 3 meses.
hasta que por fin por ahí les vino una idea cómo lograr que sobreviviera. Y todo eso es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, de la misma manera que para Moisés. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan únicamente se va a cumplir cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente. Una de las cosas que tenemos que reconocer, usted y como yo, y ahorita se me va a asustar, es que tiempos difíciles son inevitables. Amén. Repita conmigo, tiempos difíciles son inevitables. Otra vez, tiempos difíciles son inevitables. ¿Saben qué? Tarde o temprano en la vida vamos a ver problemas, vamos a ver dificultades, vamos a pasar tiempos difíciles. Eso va a suceder. Nos dice ahí en Job capítulo 5 versículo 7: todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en una fogata? Y cuando está la leña ahí ardiendo, ¿verdad? Está el fuego subiendo y de repente truenan las chispas. ¿Y qué pasa? Salen volando por donde quiera. Dice ahí que tan cierto como estas chispas salen volando y usted está cerca, va a sufrir, ¿verdad? Porque le van a quemar estas chispitas y le va a quemar. Tan cierto como el hombre va a enfrentar sufrimiento, tanto hombre como mujer va a enfrentar sufrimiento de una forma o de otra. Muchas veces viene en forma de enfermedad, otras veces viene como problemas económicos, otras veces viene en forma de problemas familiares, algunas veces puede ser también problemas en el trabajo, y puedo seguir diciendo formas, pero ¿sabe qué? En nuestra humanidad vamos a enfrentar dificultad, vamos a enfrentar problemas. Todo eso viene desde Génesis 3, ahí tenemos Génesis 3. No lo lea, pero ahí nos habla acerca de cuando Adán y Eva pecaron. Y por causa de su pecado vino una maldición sobre el género humano. El sufrimiento. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la mujer? De aquí en adelante, cuando vayas a dar a luz, no va a ser fácil. ¿Verdad? Va a ser con dolor. Y el hombre le dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Alguien me dijo que por eso los panaderos cuando están amasando la masa le hacen así. Pero se refiere a que para que nosotros podamos lograr el sustento nos va a costar trabajo. ¿Sabe qué es difícil encontrar una persona que vaya bien contenta al trabajo? ¡Ay, ya me anda por llegar a trabajar! ¿Verdad? Porque les cuesta. Hacer lo que sea. Yo cuando era joven decía, ay, qué suave hacer trabajar de vigilante en una tienda, nomás estar parado sin hacer nada. Sí, pero estar 8 horas parado cuesta. Hasta cuando necesita ir al baño es un problema, ¿verdad? Cada trabajo tiene su reto. Y es parte de ese sufrimiento humano que enfrentamos. Sea el hecho de que las mujeres cuesta dolor dar a luz, sea que el hombre tiene que trabajar, igual también ahora en nuestros días también tanto hombre como mujer trabajan, pero de una forma o de otra nosotros enfrentamos dificultad de una forma o de otra, por causa del pecado del hombre, la enfermedad, la decadencia física del cuerpo. Una cosa que me frustra a mí tanto es cosas que podía hacer hace 10 años, ya no las puedo hacer ahora. ¡Ay, ya me dolió la espalda! ¿Verdad? Porque ya el cuerpo no rinde igual. Parte de ese sufrimiento. Es inevitable. Es inevitable. Pero nosotros confiamos en el Señor, es el que nos va a dar la ayuda para ser vencedores en cualquier tiempo de dificultad. ¿Quién dice amén? Amén. Dice ahí, cada uno de nosotros experimentará periodos cuando la vida es dura. Presión financiera, problemas familiares, problemas de salud, dificultades del negocio, oposición. La lista de posibles problemas que tal vez enfrentamos es infinita. Muchas cosas pueden suceder, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave para enfrentar esto? Dice, por lo tanto es esencial que aprendamos a responder de la manera que Dios desee. Amén.
¿Saben qué? No siempre tomamos las mejores decisiones. No siempre. A veces nos equivocamos. Estamos hablando de Moisés, y Moisés también tomó una decisión equivocada una vez. Nos dice en la palabra del Señor que Moisés andaba ahí viendo al pueblo de Israel cómo estaba siendo abusado por los egipcios para que trabajara, y se enojó porque un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos judíos, hebreos. Tanto se enojó que mató a aquel egipcio. Tomó justicia por su propia mano y luego ya no supo qué hacer, dice que nomás lo enterró en la arena. Y cuando se dieron cuenta Faraón y su familia, entonces le pusieron precio a la cabeza de Moisés y salió huyendo al desierto. Tomó una decisión equivocada. Y usted puede decir, si usted admira a Moisés como yo, dice, caray, pero ¿cómo la pudo haber regado así tan feo? Y en la Biblia vemos cualquier héroe y a veces también se equivocaban. Eso es para que nos demos cuenta que también son humanos. Pero de la misma manera que ellos crecieron en su humanidad, nosotros podemos crecer en nuestra humanidad hacia Dios. Amén. Es esencial que nosotros respondamos de la manera que Dios espera que respondamos en momentos de dificultad. Miren, vamos a la siguiente. Las dificultades van a ser en nosotros una cosa u otra. En inglés dicen, hay un dicho que dice make it or break it. ¿Verdad? Eso es lo que hacen las dificultades de nuestra vida. O nos hacen o nos deshacen. O nos forjan o nos despedazan. ¿Verdad? Pero ¿saben de quién depende que las dificultades o nos hagan o nos despedacen? ¿Saben de quién depende? De nosotros mismos. Depende de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que vamos a decidir cómo vamos a actuar en medio de esa dificultad. Vemos en la Biblia muchas personas que también enfrentaron dificultades y unos respondían de una forma y otros de otra. Pedro tuvo que aprender también a la dura, ¿verdad? Porque siempre sus respuestas eran las equivocadas. Yo creo que si en ese tiempo hubiera habido esa alarmita cuando tocan la respuesta incorrecta, cada rato le tocaba a Pedro. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, Señor, vamos a quedarnos aquí, mira qué buena idea tengo. Ya no hay que ir para allá abajo, ya hay que olvidarnos de todos esos dolores de cabeza que están allá abajo. Wrong, ¿verdad? Cuando estaban por aprender a Jesús, que sacó la espada, no, ahorita no, nadie le hace nada al maestro, ¡pum! Le corta la oreja a aquel soldado. Cuando estaba siendo juzgado Jesucristo y que le vinieron y le dijeron, no, tú eres de los que andaban ahí con él. No, yo no soy. Oh, sí, señor. No, yo no soy. Dos. Y luego viene una mujercita y le dice, oh, sí, yo lo vi. No, no es cierto, y empieza a decir malas palabras. Tercera y la peor, ¿verdad? Cometió decisiones equivocadas. Si usted ha cometido alguna decisión equivocada, ¿sabe qué? A todos nos pasa, pero no se quede allí. Ese Pedro que contenía respuestas equivocadas a cada rato, lo vemos completamente cambiado cuando viene el Espíritu Santo sobre él. Porque él fue el primero que se paró delante de la multitud y predicó a la multitud acerca de Jesucristo resucitado. ¿Verdad? Ese cambio puede suceder en nosotros cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Dice ahí, ¿has notado cómo las personas responden de manera diferente a la misma situación difícil? Ahí viene una situación difícil que está viviendo una persona. Vamos a suponer una persona se queda sin trabajo. Yo he sabido personas que de repente se quedan sin trabajo y ya no salen de su casa, están deprimidos, es que no tengo trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí están encerrados esperando que alguien le venga, le toca la puerta y le diga, ¿sabes qué? Aquí tengo un trabajo para ti. En cambio otra persona se queda sin trabajo, pues ahora voy a buscar a ver en dónde encuentro primero Dios. ¿Verdad?
a esa situación, pero de ese depende el resultado que va a encontrar. Algunos crecen, más que otros tambalean o incluso son destruidos a través de la prueba. Dijimos, el trabajo es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener es las relaciones familiares o las amistades. ¿Y qué pasa cuando hay una desaveniencia en nuestras relaciones familiares o amistades? Mejor no le hablo a nadie, así me ahorro problemas. ¿Verdad? Así se soluciona el problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a estar solo, amargado, triste, voy a caer en depresión. Pero cuando hay problemas hay que resolverlos, hay que dialogar, hay que entenderse. ¿Amén? ¿Cómo responder? Depende de nuestra perspectiva. ¿Saben qué es perspectiva? Como vemos las cosas. Por allí una vez vi un comercial en la televisión, ustedes lo han visto, tal vez, o lo han oído ese dicho, que, por ejemplo, esta botella, una persona puede decir que está media llena y otra persona puede decir que está media vacía. ¿Verdad? La persona que dice que está media vacía se está enfocando en lo que no hay. La persona que dice que está medio llena se está enfocando en lo que hay. ¿Usted de qué se enfoca? ¿En lo que no hay o en lo que hay? Es en la misma botella, pero depende de cómo la ven ustedes. De la misma manera las situaciones y los problemas. Moisés salió huyendo allá al desierto, ¿verdad? Pero una cosa sí se llevó consigo, eso fue su fe en el Señor. Se la llevó con él al desierto. Y Dios tuvo gracia sobre él. Nos dice la historia que estaban ahí unas mujeres tratando de tomar agua, pero como en aquel tiempo los hombres tenían un privilegio, no dejaban que las mujeres tomaran agua, y llegó Moisés ahí y vio que estas mujeres estaban necesitadas y abogó por ellas para que tuvieran agua. Y entonces fueron y dijeron a su padre: oh, mira, es que un hombre nos ayudó para que tuviéramos el agua. ¿Y dónde está? Tráiganlo. Y le dio la bienvenida a Jetro, y desde entonces se hizo parte de la familia. ¿Verdad? Porque Dios puso gracia delante de los ojos de Jetro y de otras personas para con Moisés. Créanlo, hermano, hermana, Dios pone gracia delante de los demás para usted. A veces dicen que toda la gente me ve bien, ¿eh? ¿Será tan buena gente? Pues nos levantamos el cuello, pero en realidad no somos nosotros. Es Dios que prepara el camino para nosotros. Es Dios que pone buenos ojos en las personas para nosotros. ¿Verdad? Cuando nosotros seguimos confiando en Él, Él va con nosotros. Dice aquí esta pregunta es bien importante. ¿Estamos concentrados en Dios o concentrados en el problema? Cuando viene el problema, ¿en qué nos concentramos? ¿En lo vacío o en lo lleno? Tenemos un recurso muy grande nosotros como hijos de Dios. Es el poder y la compañía de Dios. Amén. La confianza de Dios. Amén. Las cosas más difíciles, más tristes que hemos estado orando allá abajo los martes, Dios contesta. Amén. Y Dios contesta de la forma que Él tiene propuesta. Amén. Y de que va a ser de bendición para usted y para los demás. Amén. Pero si nosotros nos concentramos en Dios y no en el problema. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han quedado alguna vez sin trabajo? ¿Qué se siente quedarse sin trabajo? ¿Sabe que el día de ayer estaba platicando con mi vecino acerca de que ahora que cerraron las tiendas, la tienda de Walmart de aquí de la Heddenberger? Y dice que él estaba hablando con una persona que trabajaba allí y dice, pues, entonces llegamos aquí y ya nomás voy a trabajar 2 días y ya es mi último cheque. No tengo nada más que hacer. ¿Qué se siente en esas situaciones? Horrible. ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Cuando nosotros confiamos en Dios, Él abre puertas. Él nos bendice, si no de una forma o de otra. Amén.
Y les digo, mis hermanos, yo sé que ustedes muchas veces van a decir, no, pues usted pastor, usted porque ahorita tiene trabajo. Pero ha habido días que no he tenido trabajo. Ha habido días que ha habido necesidad en mi familia. Ha habido días que es una cosa que ya les he dicho en esta iglesia como unas o dos, tres veces, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija Denise. En la ciudad donde vivíamos se daba mucho la naranja. Y a ella se le antojaba una naranja, pero nosotros ni teníamos algo de naranja ni tenía el dinero para comprar una naranja. Esa vez que íbamos por el mercado y no tenía ni para comprar una naranja, fui y la dejé en la casa y me regresé con el propósito de robarme naranja. Iba caminando ahí y después de eso me paré enfrente de un puesto de naranjas y dije, yo soy el pastor y toda la gente sabe que soy pastor aquí en esta ciudad. Y si me robo esa naranja, ¿qué daño va a suceder en aquellas personas que se den cuenta que yo estoy haciendo esto? Y me regresé. Dios proveyó. Dios proveyó. Pero de la misma manera yo les quiero animar, hermanos, a que tengan esa confianza, que no se importa qué tan difícil sea el problema en el medio de que se encuentra usted, Dios le va a bendecir. Mis hermanos, nosotros nuestra confianza es más grande que lo que vemos aquí en la tierra. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos en la tierra es de bendición. Pero en el peor de los casos, que nuestra vida ya termine, nos vamos y estamos con el Señor por la eternidad. Tenemos esta confianza, ¿amén? Tenemos que concentrarnos en el Señor y no en el problema. Vamos a la siguiente. Voy a pedir que alguien me lea Romanos 8:37. Bueno, antes de eso, vamos a leer Hebreos 12:2, en la que estábamos antes. Si alguien lo tiene, o si no, yo lo leo ahorita. Hebreos 12:2 dice de la siguiente manera. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significa y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Dónde vamos a poner nuestra vista? En medio de los problemas, ¿en dónde vamos a poner nuestra vista? En el Señor, amén. A ver, ahora sí voy a pedir que alguien me lea Romanos 8:37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias. Amén. Ante todas estas cosas, ¿y qué son todas estas cosas? Los problemas que podamos enfrentar. Ante cualquier problema que usted pueda enfrentar, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice ahí que la clave está en aprender a caminar en la continua conciencia de la presencia de Dios. ¿Saben por qué dice conciencia de la presencia de Dios? En otras palabras, que estemos conscientes de que Dios está con nosotros. Amén. Y de que su presencia está con nosotros y en nosotros. Amén. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Esa es la clave, dice, aprender a caminar, por decir así, de la mano de Dios. Amén. Una de las personas que yo más admiro fue Enoch. Una de las que vivieron más años, casi 1000 años vivió Enoch. Pero ya cuando él estaba grande, dice que de repente él andaba en la presencia de Dios, él andaba en su tiempo de devocional, tanto en la presencia de Dios, que era considerado amigo de Dios, y él no vio muerte porque dice que Dios se lo llevó. Tanto era el amor de Dios, de él para Dios y de Dios para él, que él recibió un privilegio que ningún hermano ha recibido todavía, más que él y Eliseo. ¿No? Eso es estar consciente de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? A través del día a veces se nos olvida que Dios está con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en el trabajo, cuando se machucó un dedo y dice ahí todas esas estrellas y garabatos. Y ahí se nos olvidó que estaba la presencia de Dios, ¿verdad? O cuando vamos manejando y ahí uno de esos que tiene los ojitos así se nos atraviesa así sin darse cuenta. Y ya se nos olvidó que el Señor viene ahí junto con nosotros, ¿verdad?
Pero entre más estemos conscientes que Dios está con nosotros y en nosotros, vamos a ser más que vencedores. Porque sabemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que muchos de ustedes saben que hay personas que creen en lo malo también, así como nosotros creemos en el Señor y en lo bueno, hay personas que creen en lo malo. Y créanmelo o no le dé tanta importancia, pero le voy a dejar saber que hay personas que también le desean mal. No le dé tanta importancia, le digo. Estas palabras que le estoy diciendo es más para que sepa que eso sucede, pero es mayor el que está en nosotros el que está en nosotros. Él nos protege aún de maldad, si alguien que nos hace aquí un trabajito, que si alguien nos tiene malos deseos. Usted no tiene que hacer absolutamente nada porque el Señor lo va a proteger si usted está consciente que Dios está con usted. Por eso es muy importante que nosotros nos aferremos de la mano del Señor. Dice ahí, Moisés lo demostró cumpliendo su meta de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Él había aprendido a ver a nuestro Dios invisible y a caminar a su lado y estar constantemente consciente de su presencia. Estar constantemente consciente de su presencia. Les digo, cuando estamos en la iglesia todos estamos apercibidos de la presencia de Dios, ¿no? Y aquí cantamos y decimos, Señor, quiero estar en tu presencia, ¿verdad? Pero hay veces que nos quedamos con la idea que la presencia de Dios es nada más aquí. Y ya cuando salimos pensamos, oh, ya sé que voy al Señor, ya no voy yo solito. No, yo espero que el Señor se vaya con ustedes de la misma manera. Que el día de mañana que se levantan a hacer sus actividades diarias, que el Señor esté presente con ustedes. Cuando sale al trabajo, a la escuela, donde quiera que tenga sus ocupaciones, que el Señor esté allí con ustedes. Que a la hora que va a tomar sus alimentos, que el Señor esté allí presente. Que en cualquier momento usted esté consciente que Dios está con usted. Porque les digo, mis hermanos, tiempos difíciles. No es, la pregunta no es si los vamos a tener. La pregunta es cuándo van a venir y la respuesta es no sé. Como puede ser pronto, puede ser más tarde. Todos vamos a enfrentar tiempos difíciles. Y ya los hemos enfrentado a través de nuestra vida, ¿verdad? Pero a través de esas experiencias que hemos tenido de los tiempos difíciles, ¿hemos aprendido a confiar en Dios? ¿Hemos aprendido a concentrarnos en el Señor, enfocarnos en el Señor y no en el problema? ¿Saben qué es lo que pasa cuando nos enfocamos en el problema? Nos frustramos. ¿Y saben qué pasa cuando nos frustramos? Menos podemos pensar. Y cuando menos podemos pensar, menos podemos solucionar el problema. Así de fácil. Pero cuando nos concentramos en el Señor, Él nos va a guiar a encontrar la salida de ese problema. Él nos va a dar la confianza para pasar a través de ese tiempo difícil. Como dice el Salmo 1:23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia constante del Señor en su vida. Cuando yo era jovencito y que empezaba a aprender del Señor, una vez escuché en un sermón una anécdota que me hizo pensar seriamente acerca de la importancia de tener una relación cercana con el Señor. Era acerca de una jovencita que venía a la iglesia, adoraba al Señor, muy fiel a Dios. Pero de allí, en el tiempo de la juventud y con sus amistades, ahí sus amiguitas, una vez le invitaron a irse a un baile, ahora les llaman bien bonito, les dicen antros. Ya se le hizo fácil ir. Cuando llegaron a este lugar hubo un problema ahí, hubo un incendio, gente muerta, y ella perdió la vida. Y ella tenía la seguridad que iba a irse con el Señor. Pero al llegar allí al día del juicio, le hizo la pregunta al Señor: mija, ¿dónde estabas cuando moriste?
o en un lugar de baile, dice, pero esos no son mis dominios. Pero Señor, yo te serví por muchos años, yo era fiel a ti, pero ¿dónde estabas cuando moriste? Yo no estaba, mi presencia no estaba en ese lugar. Y me hizo pensar verdaderamente, la presencia del Señor está con nosotros, pero hay lugares donde no va a entrar. Hay lugares donde no va a estar y depende de nosotros el estar en esos lugares o en esas situaciones o no. Por eso les digo que tenemos que enfocarnos en Él y en su presencia constante en nuestras vidas, aún en medio de los problemas. Hay veces cuando nos vemos en problemas, a veces buscamos soluciones que no son correctas, que no son honestas, que no honran al Señor. Cuando damos un paso hacia allá, ¿qué es lo que pasa? Nos salimos de la gracia y de la voluntad del Señor. Y en lugar de buscar el primer recurso en el Señor, a veces ya venimos cuando ya todo está totalmente destruido. Ya cuando por nuestras decisiones incorrectas, en lugar de solucionar el problema, lo hicimos más grave. ¿Verdad? Por eso es importante que consideremos esto, mis hermanos. Vamos al siguiente. Sobre lo que les he estado diciendo hoy en este día. ¿Cómo sobrevivir tiempos difíciles? Número 1, tenemos que aprender a responder de la manera que Dios espera. ¿Qué es lo primero que Dios espera que hagamos cuando estamos en problemas? Que acudamos a Él. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres o madres? Y si su hijo o su hija está en problema, ¿no le gustaría a usted saber? Porque saben que hay veces que estamos en problemas y al último que le decimos es al Señor. Le decimos a todos, a los vecinos, a quien sea, personas que ni siquiera nos pueden dar un buen consejo. Como padres y madres que somos, ¿nos gustaría que nuestros hijos anden pidiendo consejo en cualquier lado menos con nosotros? No, nos lastimaría. A veces nosotros así lastimamos al Señor porque andamos buscando la solución donde quiera, menos con Él, siendo que Él debe ser nuestro primer recurso. Amén. Dice que debemos estar centrados en Dios y no en el problema. Debemos estar centrados en Dios y no en el problema. Porque si nos concentramos en el problema, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué dije? Nos frustramos, nos desilusionamos porque lo vamos a tratar de solucionar a nuestra fuerza y no vamos a poder. Y en lugar de mejorar, vamos a ir empeorando. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, Él nos ayuda y nos guía para salir de ese problema de la mejor manera. Él nos ayuda y nos guía para salir de la mejor manera de ese problema. Y dice allí por último que aprendamos a caminar en la presencia de Dios. ¿Qué es caminar en la presencia de Dios? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que estar conscientes de que Dios está con nosotros cuando? En la mañana, en la iglesia, en todo momento y en todo lugar Él está con nosotros. Y eso nos va a ayudar de reservarnos, de meternos en lugares donde la presencia del Señor tal vez no entre. O ponernos en situaciones donde tal vez la presencia del Señor no llegue porque no es correcto. Así, cumpliendo estos 3 pasos, mi hermano, le aseguro que cualquier tiempo difícil que usted pase, usted va a ser más que vencedor. Somos más que vencedores en aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Esa es la luz que brilla en nosotros. Es la luz que brilla en usted y que brilla en mí. Y vamos a tener esa confianza porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento por la bendición que nos das. Después de meditar en tu palabra y de confiar en ti, Padre, saber que es importante, Señor, estos pasos para que podamos sobrepasar cualquier tiempo difícil, cualquier prueba. Y como ejemplo, Señor, tenemos a tu hijo Moisés, el cual, aunque en algunas veces se equivocó, él pudo sobreponerse, Señor, y estar consciente de que tu presencia estaba con él en todo momento, y así ser el libertador, Señor, el líder que pudieron seguir, Señor, el pueblo
de Israel para salir de Egipto, de esa esclavitud en la cual se encontraban. También, Señor, muchos de nosotros pudiéramos encontrarnos en esclavitud, pudiéramos encontrarnos en algún problema o en alguna dificultad, pero que tú, Señor, cada día nos traigas a conciencia que, Señor, la primera forma es que busquemos la solución a través de ti. En segundo lugar, Señor, que estemos concentrados en ti más que en el problema, y también, Señor, estar consciente de que tú estás con nosotros todo el tiempo y tu presencia nos guía y nos acompaña si nosotros así lo disponemos, Padre. Por eso pedimos, Señor, que tú nos des guía en esto para que seamos más que vencedores, que es lo que tú quieres que seamos, Señor, ahora y siempre. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te alabamos por siempre, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.